operativo, Alicia, amigos, que como hemos visto ha involucrado a la policía de dos países, Brasil, Perú. Pero rápidamente, ¿quiénes cayeron dentro de este mega operativo? Y claramente se ha hablado incluso también de delincuentes abatidos. ¿Y quiénes son los implicados en la red del monstruo que han protagonizado esta información? Tenemos primero a Jean-Paul Guevara Dávalos, quien murió como consecuencia del enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, la policía militar brasileña. Pero tenemos otra imagen más, otra identidad más que ha sido revelada en estas últimas horas. Un detenido, Jean-Pierre Guevara Dávalos, allí lo tienen, y otra persona más que acompañaba, que en este caso estos dos últimos son ilesos, detenidos por la policía, Yolanda Laderas Cabanillas. Ambos con información clave para dar con el paradero de Eric Moreno Hernández, conocido como el monstruo. Y hay otra persona fallecida sin identificar como parte de esta incursión policial, como hemos visto en imágenes, a un barrio densamente poblado, donde estas personas creyeron que podían pasar desapercibidas y sin embargo están hoy tras los pasos del monstruo. Pero tenemos mucho más, Alicia. Así es, porque vamos a seguir hablando de este sujeto, Eric Moreno Hernández, conocido con el alias del monstruo en el mundo del Lampa y también por la Policía Nacional. A pesar de este mega operativo que se hizo en Brasil en conjunto con la Policía Militar brasileña y la Policía peruana, lamentablemente él logró fugar, evitó su captura en medio de esta situación en Sao Paulo. El jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adriancén, ha señalado que las autoridades de Brasil y Perú pues van a seguir trabajando juntos para lograr localizar y arrestar a este criminal que es de momento el más buscado aquí en el Perú. 2 delincuentes abatidos y 2 detenidos fue el saldo que dejó el mega operativo realizado en Sao Paulo, donde unidades de la Policía Militar de Brasil y autoridades peruanas intervinieron varios inmuebles en su búsqueda por uno de los criminales peruanos más peligrosos, Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, líder de los injertos del Cono Norte. Horas después del operativo, se revelaron las identidades de los detenidos, Jean-Pierre Guevara Dávalos y Yolanda Noelia Ladera Cabanillas. Pero además, 2 abatidos, uno de ellos identificado como Jean-Paul Guevara Dávalos, que cayeron tras el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Precisamente los Guevara Dávalos son hermanos. De acuerdo a las investigaciones, Jean-Pierre y Jean-Paul serían miembros de la banda Los Injertos del Cono Norte y estarían implicados en diversos delitos de sicariato, incluido el secuestro de una ciudadana peruana en Brasil ocurrido en enero pasado. El megaoperativo también fue confirmado por el premier Gustavo Adriancén y aseguró que el trabajo coordinado entre Perú y Brasil continuará para lograr la captura de alias El Monstruo. La Policía Militar Brasilera, a través de unas fuerzas de élite y miembros de la Policía Nacional del Perú, han tenido un enfrentamiento con unos criminales que todo haría presumir que se tratan de una organización criminal transnacional que tiene que ver con el monstruo. El monstruo hasta el momento no ha sido capturado. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar plenamente al cuarto involucrado y esclarecer el alcance de las operaciones de esta organización criminal. Mientras tanto, la policía se encuentra tras los pasos de Eric Moreno Hernández, quien aún permanece prófugo y por el cual ya existe una recompensa por quien dé indicios de su paradero. Bien, y la pregunta que todos se hacían anoche era ¿quién es el monstruo? Personaje que ha aparecido reiteradamente en casos criminales que han impactado en nuestro país, sobre todo en Lima Norte, pero no solamente allí. ¿Y quién está detrás de esta denominación? Vamos rápidamente a observar este wall informativo. Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo. Él está requisitoriado actualmente en el Perú. Sexo masculino, tales los detalles de la ficha con la fotografía correspondiente, donde se haya requisitoriado Lima, Perú. Y los delitos, como bien se ha señalado, robo agravado, extorsión, microcomercialización o microproducción de droga, pero además como cabecilla de una organización criminal que extorsiona, que roba, que además ha puesto precio a la cabeza de todos sus competidores y que sobre todo mantienen zozobra a la población. Ese es el monstruo y no solo opera en Lima Norte. Y hay una recompensa, como se sabe, de $500,000 de soles
para cualquier información que posibilite su captura. Hace unas semanas, hace poco más de una semana, el jefe del gabinete, Gustavo Adrianzen, dijo que el monstruo ya no estaba en el Perú. Ayer, sus pasos nos llevaron a Brasil, precisamente a San Pablo. Y aquí está la información que puede ser relevante aquí en el Perú para algún lugarteniente, seguidor que decida dar alguna información útil. Denuncia anónima a la línea gratuita 0800 40 007. Un personaje con un amplio prontuario, un peligro público, Alicia, del cual, como vemos, el Perú todavía no puede librarse. Y con este mega operativo entendemos que los tentáculos del monstruo no solamente están en Perú, sino se puede hablar de una red criminal internacional. Y ahí tenemos para ustedes imágenes de este condominio en la localidad de Suzano, en Sao Paulo. Allí, en uno de estos departamentos, es que se escondía Eric Moreno Hernández, alias el monstruo, según la información de inteligencia que manejaba la Policía Militar de Brasil con la policía peruana. Ellos habían estado haciendo un seguimiento no solo a Eric Moreno Hernández, sino también a estas personas que lo acompañaban, entre ellos los hermanos Guevara Dávalos, Jean Paul y el otro Jean-Pierre. Ellos dos eran pues como que los más cercanos, ¿no? El círculo de confianza de Eric Moreno Hernández y pues se tenían los datos. Se había visto días antes algunos movimientos de estas personas en las inmediaciones de este condominio y por eso es que se hace este mega operativo para capturar al monstruo y a los otros por participación en algunos actos ilícitos. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó y sobre todo cómo es que el monstruo logró escapar a pesar del gran número de policías que acudieron para hacer este operativo. Pero bueno, lamentablemente escapó. Aquí, Pedro, hay un detalle importante, que se sabe que el monstruo está en Sao Paulo, está en Brasil y se ha quedado sin su círculo de seguridad, sin las personas de su mayor confianza, porque Jean-Pierre Guevara Dávalos junto a Yolanda Ladera Cabanillas han sido detenidos y el otro hermano Guevara Dávalos, Jean Paul, fue asesinado junto a otra persona que aún no se sabe su identidad. Lamentablemente, un integrante de la Policía Militar de Brasil también fue acribillado por estos delincuentes porque estaban fuertemente armados custodiando pues a Eric Moreno Hernández. Ya hablabas de esta recompensa de 500.000 soles. Se puede hacer algún tipo de llamada anónima al 0800 40 007 para dar información que pueda permitir su captura, pero lo cierto es que la policía también tiene datos importantes de este sujeto, el monstruo, Pedro. Se sospecha que él ha logrado amasar una fortuna de 10 millones de soles, producto de la extorsión, el sicariato, el secuestro en el que está implicado. Este sujeto está detrás de varios casos muy sonados aquí en la capital, inclusive también se habla que estuvo detrás del ataque a Armonía 10 y del secuestro a varios empresarios o hijos de empresarios en Lima Norte, casos que todos hemos conocido en los últimos meses. El monstruo detrás sigue operando en casos sonados aquí en Perú, a pesar que está en Brasil. Y ahí vemos el condominio en el que se escondía el monstruo con sus 4 lugartenientes, las 4 personas que le brindaban esta protección, este primer anillo de compañía y protección y el amplísimo despliegue policial. Podemos ver decenas de policías fuertemente armados que participaron de esta incursión donde la policía peruana también estuvo como observadora, estuvo acompañando el accionar de estos policías. La división de homicidios, la policía militar, la policía también de la ciudad de San Pablo, un amplio contingente y los vecinos alarmadísimos, sorprendidos de lo que acababa de ocurrir. Hemos escuchado además armamento de alto calibre, cómo detonaba, cómo alarmaba a todas las familias que habitan este condominio y simplemente estar atentos a lo que pueda ocurrir, porque vivir como refugiado en otro país, como prófugo, implica también mucho gasto, mantener a estas personas, comprar su silencio. Va a ser interesante ver qué ocurre en los próximos días, Pedro, si el monstruo se sale o no con la suya. Dicen, Pedro, que está incluso custodiado por algunas mafias o organizaciones criminales brasileñas. Eso es parte de investigación. Pero lo cierto es que hay un dato importante para la policía peruana. ¿Cómo se llegó? Porque se sabía que el monstruo había traspasado nuestras fronteras, que en Perú no estaba, ¿no? Pero no se sabía si estaba en Bolivia o en Brasil. ¿Cómo se llegó con el dato de que estaba en Brasil y justamente en Sao Paulo? Porque hace algunas semanas, a inicios de año, se dio un
un secuestro a una empresaria peruana ahí en Sao Paulo. Y se determinó que el monstruo estaba detrás de ello. Y es así como la policía empieza a dar tras sus pasos. ¿Cuánto le habrán estado cobrando al monstruo semanal estas bandas organizadas para permitirle operar aquí en San Pablo, como bien has comentado? Son las 7:16.